Hoy nos toca, dentro de esta primera sección que hemos titulado Introducción al Discipulado, estudiar la lección número 2, que se titula Principios del Discipulado. En primer lugar, tenemos que definir qué entendemos por discípulo, porque vamos a estudiar los principios del discipulado, o sea que vamos a buscar una definición y a tratar de elaborarla juntos. Vamos a llamar discípulo a toda aquella persona que aprende de un maestro. Toda aquella persona que recibe las enseñanzas de un maestro es a la persona que nosotros llamamos discípulo. Vamos a buscar algunos sinónimos. A ver, estudiante es uno de los sinónimos, aprendiz, alumno, entonces educando. Entonces vemos que un discípulo es un alumno. Un discípulo es una persona que aprende de las enseñanzas de un maestro. Por ende, en contrapartida, tenemos que definir lo que entendemos por maestro. Entonces, entendemos por maestro a aquella persona que tiene como función enseñar. A Jesús se lo llamaba maestro y sus seguidores eran llamados discípulos, porque esos seguidores no lo seguían con otro propósito que no fuera ser enseñados por Jesús. Por eso lo llamaban maestro. Entonces ahí tienen alumnos y tienen al maestro Jesús. Acá vamos a detenernos y a establecer el primer principio de esta lección. El primer principio es que el deseo de todo discípulo es llegar a ser como su maestro. Y el deseo de todo buen maestro es que su discípulo pueda llegar a ser un maestro como él. No solamente que aprenda el discípulo. Todo maestro desea que su discípulo pueda llegar a ser un buen maestro como él. Podemos buscar allí en Lucas 6:40. Son las palabras del mismo Jesús. Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La palabra que nosotros debemos resaltar aquí en este texto es perfeccionado. El objetivo de todo discípulo es ser perfeccionado. Entonces vamos a establecer las condiciones que se requieren para ser perfeccionados como discípulo. En primer lugar, el discípulo debe tener una disciplina para aprender. En primer lugar, disciplina para aprender. ¿En qué consiste esta disciplina para aprender? En tres cosas. En primer lugar, estudiar. En segundo lugar, practicar lo estudiado. Y en tercer lugar, seguir investigando en relación con el mismo tema. Por lo tanto, estudiar, practicar e investigar es lo primero que se requiere como disciplina para ser perfeccionado. En segundo lugar, el discípulo debe pagar un precio para ser perfeccionado en el conocimiento. Jesús lo dijo muy claro en Lucas 14:33. Jesús dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hay un precio que pagar. No es gratis el conocimiento, no es gratis la capacitación, no es gratis el perfeccionamiento en el conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que, entre otras cosas, cuando una persona que se aboca a un estudio serio y sistemático se está proponiendo llegar a una meta, es decir, ¿cuál es la meta? Graduarse en la carrera que ha emprendido. Si eligió la carrera de abogacía, graduarse de abogado, de médico, de contador público, de ingeniero. ¿Por qué no graduarse en la carrera, en la facultad bíblica que cada uno de ustedes han emprendido? Bien, esa es la meta, graduarse en la carrera de la facultad bíblica. La meta es conocer profundamente, hasta el nivel que nosotros le podemos enseñar, la palabra de Dios. Entonces, en su orden de prioridades, en tu orden de prioridades, debes poner todas las cosas en segundo plano detrás del objetivo de capacitación.
Eso está establecido por Jesús, justamente aquí en Lucas 14, donde Él habla de los requisitos para ser su discípulo. En los requisitos para ser su discípulo, Él pone ciertas cosas que son muy duras y da un ejemplo, cuenta una historia, da un modelo de un hombre que va a construir una torre. Veámoslo aquí en Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, noten la palabra aborrecer, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice el versículo 31, ¿o qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es aborrecer? ¿Y a quién debo aborrecer? Acá está hablando de padre, está hablando de madre, está hablando de mujer, está hablando de hijos, está hablando de hermanos, de hermanas. Aborrecer. ¿A qué tengo que aborrecer? Evidentemente no se está refiriendo a las personas. Jesús murió por las personas. De tal manera amó Dios a las personas que envió a su Hijo unigénito a que muriera en la cruz. El amor hacia los padres está consagrado en la Biblia. El amor hacia los hijos, el amor entre cónyuges, entre esposos, de modo que ya no son dos, ahora son una sola carne. Por lo tanto, no está refiriéndose a aborrecer a las personas. Ahora, ¿qué de esas personas es lo que yo tengo que aborrecer? Bien, cuando una persona se propone comenzar una carrera, un estudio, una capacitación, un perfeccionamiento en el conocimiento, y se aboca a una carrera. Cuando se aboca a una carrera, cualquier palabra que venga de estos afectos más íntimos que nos rodean, contrario a la meta propuesta, debemos aborrecerlo. Cuando cualquiera de estos afectos te dice, déjalo para mañana, no lo hagas, no sigas, a esta edad no vas a poder. Es muy difícil seguir esto que has emprendido. Es muy difícil profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy difícil emprender tal o cual perfección en el conocimiento. Eso es lo que hay que aborrecer. Venga de quien venga, hay que aborrecer. Ya sea venga esas palabras que te detienen, que te frenan, que te inhiben, que te desvíen de la meta que te has propuesto de capacitación y de perfeccionamiento en el conocimiento. Eso es lo que hay que aborrecer. Es decir, estamos hablando de que mientras alguien se capacita con un objetivo, su prioridad, número uno, su prioridad es la capacitación. La parábola del que va a edificar una torre y la del rey que va a marchar a la guerra establecen el claro principio de que la persona que encara una determinada capacitación, una determinada carrera o aprendizaje se debe sentar primero para evaluar si está dispuesto a hacer el sacrificio, si está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, poner todo en segundo plano, poner todo en segundo lugar durante el tiempo que dure esta capacitación, asegurándose de tener la meta clara y poder llegar a concretarlo. Si no, va a ser el hazme reír de aquellos que lo vieron comenzar y abandonar por el camino. Cualquiera que no sea capaz de hacer esto va a ser un frustrado en su carrera. Jesús, cuando se trata de la profesión mayor a que un hombre puede aspirar, esto es, ser su discípulo para ser perfeccionado, descarta definitivamente a todo aquel que no es capaz de renunciar a todo lo que posee.
No sirve empezar con entusiasmo y luego no ser capaz de pagar el precio que requiere alcanzar la meta. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, un buen aprendizaje no se produce solamente mediante el estudio de la teoría. También se requiere la práctica. No solo teoría, no solamente la letra, se requiere la práctica. Dice Mateo 21:6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hicieron, es la clave. En cuarto lugar, un discípulo que crece es aquel que continúa sintiéndose discípulo durante toda su vida, a pesar de ser maestro de todos o de otros. Sigue sintiéndose con necesidad de aprender, dedicándose a la investigación constante, al aprendizaje permanente. Miren, si no, lo que dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ahí tiene la palabra, perfecto. El discípulo debe ser perfeccionado y enteramente preparado para toda buena obra. En quinto lugar, vamos a decir que la fuente de nuestro aprendizaje es solamente la Biblia. La fuente de nuestro aprendizaje, lo hemos leído recién, la fuente de nuestro aprendizaje debe ser la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a establecer entonces el segundo principio de esta lección. La autoridad de un maestro no está en lo que dice, sino en que pone en práctica lo que enseña, obteniendo resultados concordantes con sus palabras. Dice, enseña, pero pone en práctica lo que enseña y obtiene resultados tal como lo enseñó. Vamos a ver algunos textos que avalan esto. En primer lugar, Jesús vivía lo que enseñaba a sus discípulos. El historiador Lucas, en Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Vivir lo que se enseña. En segundo lugar, un buen maestro es aquel que enseña con sabiduría y respalda sus enseñanzas con sus prácticas. Mateo 6:2 dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Interesante. Enseñaba en la sinagoga. La gente veía que enseñaba con sabiduría, pero también veía lo que él hacía, estos milagros que por sus manos son hechos. En tercer lugar, un buen maestro no es aquel que solamente da instrucciones para que otros hagan las cosas, sino aquel que da el ejemplo con su acción. Vamos a ver a Jesús, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dio instrucciones, hagan esto. Cuando los discípulos salieron a hacer lo que Jesús les mandó, él mismo salió a hacer lo mismo que había enseñado. Otro principio vamos a establecer aquí. Si hubo un buen maestro y también buenos discípulos, cuando el maestro ya no está, los discípulos continúan con la obra del maestro. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles, en primer lugar. Miren, Hechos 5:42. Los primeros discípulos continuaron haciendo exactamente lo que habían aprendido de Jesús su maestro. Y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se fue Jesús, quedaron solos, pero fueron buenos discípulos y continuaron haciendo lo que le vieron hacer a su maestro. Su maestro le enseñó a ellos y ellos le enseñaron a otros. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le da un encargo muy específico a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2. Le dice que los buenos discípulos enseñan a que se continúe formando discípulos que lleguen a ser buenos maestros. A ver, dice, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante que cada uno de ustedes, queridos alumnos, queridos estudiantes de la Facultad Bíblica, sean hombres fieles
y que en este estudio, en esta capacitación que han emprendido, sean idóneos, se hagan idóneos, sean perfeccionados en el conocimiento y se hagan idóneos para enseñar lo que aprenden también a otros. Lo que aprenden en estos estudios no es para crecer en la letra, en el conocimiento de la letra, sino para que esto produzca una multiplicación del reino de Dios y una edificación de la iglesia, tal como es la visión, el lema de la facultad bíblica. Entonces, vamos a ver finalmente, para finalizar, cuál es la importancia que tiene el conocimiento. ¿Por qué tanto insistir en el conocimiento, ser perfeccionado en el conocimiento, ser perfeccionado como discípulo? En primer lugar, ciencia y todo conocimiento para ser capaces de aprobar lo mejor. Ciencia y todo conocimiento se requiere para ser capaces de aprobar lo mejor. Pablo quiere que el amor de los filipenses se traduzca en habilidad para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor. En consecuencia, su vida será transparente y pura y no será ocasión de tropiezo para otros. Dice en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, dice Pablo, en relación con los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué cosa? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ciencia y todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. La única manera de aprobar lo mejor es ciencia y todo conocimiento de la palabra de Dios. La única manera de aprobar lo mejor es ciencia y todo conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En segundo lugar, para que el conocimiento tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. La oración de Pablo por los colosenses, 1 del 9 al 14, tiene dos dimensiones. Primero, que debían ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y del entendimiento. Y en segundo lugar, que debían llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento no existe solo para ser acumulado, sino que debe darnos una dirección, un rumbo para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento. Sabios, pero también que lo pusieran en práctica, que usaran su conocimiento. El conocimiento de Dios no es un secreto que solo algunos iluminados pueden descubrir. El conocimiento de Dios está disponible para todos. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestras creencias en práctica, ayudando a otros. Miremos lo que decíamos de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A su vez, la sabiduría e inteligencia espiritual no solamente nos hace llevar fruto en toda buena obra, sino que nos impulsa a continuar creciendo en el conocimiento de Dios. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que uno de los principales objetivos del conocimiento es aprender para crecer. Segunda Pedro 1, del 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En cuarto lugar, toda persona que es levantada en un ministerio dentro de la iglesia tiene como principal objetivo que otras personas conozcan a Dios. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron líderes de las malas acciones. El pueblo pudo haber dicho: no debe ser tan malo si los sacerdotes lo hacen. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande.
ya sea que usted enseñe en la escuela dominical, trabaje en la oficina de la iglesia o guíe un estudio bíblico, no tome a la ligera sus responsabilidades. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sea un líder que guíe siempre hacia Dios. El pueblo fue destruido y el sacerdocio fue echado porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. En quinto lugar, la tradición religiosa nos impulsa a los ritos y a las formas en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que Dios no quiere ni rito ni ceremonias, sino misericordia y conocimiento de Dios. O sea, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En sexto lugar, vamos a decir que la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos pueden guardar a salvo de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Estos son engañadores que andan engañando y siendo engañados. Como dice 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sin embargo, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos puede guardar a salvo de ellos. El conocimiento nos guarda de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Dice 2 Pedro 3:17 y 18, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En séptimo lugar, la mente. La mente, es decir, el pleno conocimiento y racionalidad son requeridos por Jesús como forma de amar a Dios. El pleno conocimiento y racionalidad son requeridos como forma de amar a Dios. Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Conocimiento. Más lo conoces, más lo puedes amar. Más conoces a Dios, más razones vas a tener para amarlo más y más. Y finalmente, en octavo lugar, el Espíritu Santo ha dotado a todos los creyentes de la capacidad de entender las cosas que provienen de Dios. El Espíritu Santo ha dotado a todo creyente, a ti, a mí, a todos nosotros, de la capacidad de entender las cosas que provienen de Dios. Lo que nos queda ahora es llenar la mente del conocimiento de la palabra de Dios. Acá está la capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo, pero está vacía. Debemos llenarla ahora del conocimiento de la palabra de Dios para realmente poder tener la mente de Cristo. Dice así 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vos y yo, ambos, y todo otro cristiano tiene la mente de Cristo. Ha sido renovado por el Espíritu Santo con una capacidad especial de entender a Dios y entender las cosas espirituales. Pero no podés entender lo que no conoces. En primer lugar, para poder conocer y entender a Dios, con esta nueva mente que el Espíritu Santo te ha dado, la mente de Cristo, llena la mente de Cristo con la palabra de Dios. Entonces, tu conocimiento va a ser pleno y vas a ser perfeccionado como discípulo. Finalmente, quiero desearles que Dios los bendiga y que esta lección les resulte de mucha utilidad para su vida espiritual y para su servicio al reino de Dios.